El tema de hoy es tu vida laboral. Por favor, repitan conmigo, tu vida laboral. Es sumamente importante que hablemos acerca de este tema, ya que la persona promedio invertirá durante el transcurso de su vida 150,000 horas trabajando. Eso es lo que tú y yo en nuestro tiempo de vida que Dios nos permita tener, en promedio trabajaremos. Y esto es el equivalente al 45% de nuestra existencia. Es decir, prácticamente la mitad de nuestra existencia está destinada a lo que es el trabajo. Y quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Yo sé que muchos de nosotros trabajamos en diferentes negocios, diferentes empresas, en diferentes labores que Dios nos ha permitido realizar, pero también sé que existen, por ejemplo, amas de casa y realmente las amas de casa hacen un trabajo, es una labor preciosa, es un gran esfuerzo el que realizan. También si tú eres un estudiante, el tema de hoy te compete porque estudiar es tu trabajo, estudiar es tu labor, es tu función. Así es que hoy vamos a entender lo que es la vida laboral. Y quisiera comenzar respondiendo una pregunta. ¿Es el trabajo una bendición o una maldición? Muy bien. En este servicio se escuchó un poco más parejo. La mayoría dijeron bendición, pero creo que todavía hubo alguien por ahí que dijo maldición. Así es que vamos a aclarar muy bien qué es el trabajo. Y los que piensan que el trabajo es una maldición, por lo general se basan en Génesis 3, 17 al 19, donde después del pecado Dios habla con Adán y le dice las siguientes palabras: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora repitan conmigo estas palabras que son claves: maldita será la tierra por tu causa. Muy bien, ahora dice también, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que notar en estas palabras que Dios le dijo a Adán. Dios le dijo lo siguiente: Adán, por cuanto tú pecaste, afectaste la tierra que yo te había confiado. Yo te había puesto para que tú labraras la tierra y la cuidaras, pero tu caída, tu pecado, tu desobediencia ha hecho que la tierra sea maldita y es por tu causa, es por tu culpa. Ahora, entendamos esto. Adán estaba en un contexto de perfección. El huerto del Edén no tenía ni un solo defecto. El huerto del Edén tenía el clima perfecto, las condiciones perfectas para poder labrar la tierra, para que los cultivos fueran preciosos. Almolonga se quedaría atrás comparado con el huerto del Edén, ¿verdad? Es algo realmente precioso lo que podemos encontrar en la descripción de la Biblia de lo que era el huerto del Edén. Ahora, Adán perdió esa perfección que tenía la tierra en el huerto del Edén por su propia desobediencia. Es decir, él trajo maldición sobre la tierra que él mismo tenía que trabajar. Por eso el apóstol Pablo nos escribe en Romanos 8, 19, 21 estas palabras: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Saben que la creación fue afectada con el pecado original, con el pecado de Adán y de Eva. De hecho, sabemos por la Biblia que la dieta de Adán y Eva fue una dieta vegetariana y que los animales no se peleaban entre sí
no se devoraban los unos a los otros. Era una armonía perfecta la que se vivía en el huerto del Edén. Ahora, el pecado del hombre y de la mujer trajo como consecuencia que la tierra fuera más difícil de trabajar y trajo como consecuencia que los animales empezaran a matarse entre ellos y comerse entre ellos. Ahora, ya teniendo esto claro, vemos que en la actualidad incluso nosotros seguimos afectando a la creación. Tenemos el calentamiento global, tenemos la contaminación de los lagos, de los ríos. En Guatemala perdimos el lago de Amatitlán prácticamente y estamos por perder el de Atitlán si no lo cuidamos. Es decir, seguimos afectando a la creación de Dios por nuestro pecado. Ahora, entendiendo esto, tenemos que darnos cuenta de que hubo dos cosas que Dios estableció antes del pecado, antes de la caída. Y estas dos cosas, en el orden que Dios lo hizo, de hecho, estableció una de estas dos cosas antes de crear a Eva, y lo que estableció fue el trabajo, y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero enfocarme un ratito en lo segundo que estableció Dios. Dios no solamente establece el trabajo, sino que al crear a Eva, establece el matrimonio. Y es importante darnos cuenta que estas dos cosas tan importantes fueron establecidas cuando Adán y Eva todavía estaban desnudos, no había maldad en ellos, tenían una comunión perfecta con Dios, una comunión perfecta con la creación, una comunión perfecta entre sí, y por ende, Dios hace estas dos cosas primordialmente, el trabajo y el matrimonio. Ahora, entendamos un poco el matrimonio. Dios crea al hombre y a la mujer y oficia la primera boda. Y Dios usa unas palabras claves que dicen así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, esto lo dijo Dios no exactamente para Adán y para Eva, sino para ti y para mí. Y algunos se preguntarán, ¿por qué, pastor? Si los que estaban ahí eran Adán y Eva. Bueno, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bueno, Adán se quedó pensando, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Yo no tengo ombligo, ¿verdad? Evidentemente, Dios lo dijo para nosotros. A partir de allí, Dios establece el matrimonio. Y entonces entendemos lo que son los círculos familiares, que los círculos familiares son padre, madre y hermanos en cuanto al núcleo más cercano a lo que se refiere la Biblia. Ahora, entendiendo esto, les quiero hacer la misma pregunta que les hice respecto al trabajo. ¿El matrimonio es una bendición o una maldición? ¿Quién dijo maldición por allá? No, es una bendición. El matrimonio es una bendición. Ahora, ¿qué pasa? El matrimonio fue creado antes del pecado. Lo entendemos muy bien. Ahora, el matrimonio antes del pecado era perfecto. Adán y Eva nunca se pelearon. Adán y Eva nunca tuvieron conflictos. Pero cuando viene el pecado, el matrimonio que había sido establecido antes del pecado se complicó. A ver, ¿para cuántos el matrimonio es fácil? Por ahí alguien levantó la mano, muy bien, muy bien, un valiente por ahí. Creo que la esposa lo codió. Muy bien, muy bien. Ahora, entendemos que el matrimonio se complica después del pecado, aun cuando había sido una bendición, porque Dios lo había diseñado de una forma muy especial. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo? Lo mismo que con el matrimonio. Dios lo había creado antes del pecado y cuando el hombre y la mujer pecan, el trabajo también se complica. Vean por favor conmigo la cita de Génesis 2:15 cuando Dios establece el trabajo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Es decir, aun cuando estaba en el huerto del Edén,
tenía que trabajar la tierra para poder tener cosecha. Tenía que trabajar para poder alimentarse del huerto. Pero las condiciones, como les dije, eran perfectas. Ahora, entendemos que el trabajo se complica también después del pecado, porque la tierra misma ya no brotaría en condiciones de perfección. Tendríamos diferentes climas adversos, tendríamos sequías, tendríamos todo tipo de circunstancias y problemas para que la tierra produjera. Y por ende el trabajo se complica por el pecado. Ahora, el trabajo es una bendición, esa sería la respuesta a la pregunta. Pero quiero que noten que Dios mismo nos da el ejemplo en cuanto a trabajar. Vean por favor Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora, se refirieron a Jesús como el carpintero. Y es importante que entendamos lo siguiente. Jesús invirtió sus primeros 12 años de vida, es decir, desde que nació hasta cumplir sus 12, en lo que fue su educación, en lo que fue su preparación, en lo que fue el conocimiento de las Sagradas Escrituras, también en lo que es el conocimiento y el crecimiento en el judaísmo, que es a donde él perteneció. Y al llegar a los 12 años, él realizó su bar mitzvah, que es realmente hacer una profesión pública de su fe judaica, y por ende, a los 12 años ya él ingresa a lo que es una vida laboral. Y de los 13 a los 18, él estuvo en lo que es la carpintería. Entonces vemos 12 años de preparación, 18 años de trabajo en la carpintería y 3 años y medio en el ministerio que transformó al mundo entero. Ahora, ¿dónde pasó más tiempo Jesús? En el trabajo. Jesús trabajó por 18 años como carpintero y por ende, él sabe lo que es trabajar para comer. Jesús sabe lo que es el cansancio por el trabajo. Jesús sabe lo que es pagar impuestos. Jesús sabe absolutamente todo lo que corresponde al trabajo. Por eso se identifica con nosotros y es capaz de bendecir nuestra vida laboral. Ahora, no solamente Jesús tuvo un trabajo en esta tierra de índole natural, si le podemos llamar así, o de índole temporal, si le podemos llamar también de esa forma, sino que tuvo un trabajo divino en esta tierra. Y en una ocasión él sanó a un paralítico que había sufrido por 38 años de este padecimiento, y Jesús decide sanarlo en el día de reposo. Entonces lo confrontan porque había sanado a alguien en ese día de reposo, y Jesús responde lo siguiente en Juan 5:17: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ahora, si el trabajo fuera una maldición, el Padre desde el cielo no trabajaría. Si el trabajo fuera una maldición, Jesús no hubiera trabajado en un aspecto espiritual de salvación. Y lo interesante es que le reclaman, ¿por qué sanaste a un paralítico en el día de reposo? Y Jesús dice, ese es el trabajo de mi Padre y el mío, sanar a los enfermos, traer salvación a los perdidos. Ese es el trabajo de Dios para con nosotros. Y esa es una bendición saberlo. Dios quiere sanarnos y eso es lo que Él va a hacer con nuestras vidas. Dios quiere hacer un milagro en nosotros, Dios quiere salvarnos. Eso es lo que Dios hace. Ese es su trabajo. Y Él nos da el ejemplo al realizar su trabajo. Ahora, la palabra de Dios nos ordena a que trabajemos. Y es muy tajante, es muy directa la palabra de Dios en cuanto a que debemos de trabajar. Vean por favor las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10 al 12. Dice, cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno.
A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y hay otro versículo muy directo que es 1 de Timoteo 5:8 que dice: porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Es muy fuerte esto, porque no dice es como un incrédulo, sino que es peor que un incrédulo. Yo podría andar con la Biblia bajo el brazo, decir que creo en Jesús, incluso predicar a Jesús, pero si no proveo para los de mi casa, entonces estoy negando mi fe y estoy siendo peor que un incrédulo. La Biblia nos manda, nos ordena a que trabajemos. Y partiendo de esta verdad y de esta vida laboral que todos tenemos, quiero que ahora nos demos cuenta de que podríamos dividir a la congregación en dos grupos. El primer grupo en el que podíamos dividir a la congregación sería el grupo de los que están insatisfechos con su trabajo. Si tú estás insatisfecho con tu trabajo, tú correspondes a este primer grupo. Si tú sufres lo que haces, si no te gusta lo que haces, si no te motiva, si sientes que no estás siendo bien remunerado, que te esfuerzas demasiado y que no recibes lo que mereces, estás insatisfecho. Y déjame decirte que no estás solo. El 45% de las personas en los Estados Unidos, y nuevamente hago alusión a estadísticas de Estados Unidos porque son las que existen, 45% de las personas piensan que están insatisfechas con su trabajo. Y 2/3 de las personas, esta es otra encuesta, 2/3 de las personas quisieran cambiarse de trabajo porque no les gusta lo que realizan. Ahora, otra estadística interesante es que la mayoría de los suicidios suceden entre las 5 y las 9 de la mañana, precisamente antes de empezar un día laboral. Es como que las personas decidieran matarse antes que enfrentar otro día más de trabajo. Y hay un dicho popular que dice: los lunes ni las gallinas ponen. Y esto quiere decir que hay gente que no disfruta al trabajar, hay gente que está insatisfecha con su trabajo. Ahora, Salomón también demostró insatisfacción y lo podemos ver en el capítulo 2 y versículo 17, dice de Eclesiastés: por lo tanto llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí, es decir, todo el trabajo que se hace bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Quizá tú te identificas con esto que Salomón experimentó. No tiene sentido lo que hago, no tiene sentido mi trabajo, es complicado y es como perseguir el viento. Es decir, no tiene ningún sentido. Si tú te sientes así, déjame recordarte que esto es lo que sucede bajo el sol, y eso es lo que él aclara: bajo el sol, es decir, en la tierra, en este lugar, en este mundo caído, en este lugar temporal, es lo que sucede. Ahora, bajo el sol existen 3 batallas. Bajo el sol existe la batalla dentro de ti, que es tu carne, alrededor de ti, que es el mundo, y en contra de ti, que es Satanás y sus demonios, o que son Satanás y sus demonios. Te repito esto: bajo el sol, en este mundo caído, existen 3 batallas. La batalla dentro de ti, que es tu carne, la batalla alrededor de ti, que es el mundo, y la batalla contra ti, que son Satanás y sus demonios. Ahora, veamos un poquito la primera batalla, que es la batalla dentro de ti, tu carne. ¿Qué pasa aquí? En la carne puedes pensar en lo que es la comparación y decir: el trabajo de aquella persona es mejor, aquella persona le va mejor, gana más que yo, y yo me esfuerzo más y yo gano menos, y empiezas con la comparación y entonces eso trae frustración.
Puede ser que en la batalla dentro de ti, en tu carne, empieces a envidiar, a tener celos, a codiciar y estás constantemente batallando con esa insatisfacción. Ahora, existe la batalla también alrededor de ti, que es el mundo. El mundo es injusto. Puedes pensar, me esfuerzo tanto y no es justo lo que he logrado. No es justo lo que he recibido en este mundo. Puedes también tener oportunidades que el mundo ofrece que no están conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el dinero fácil, las estafas, los fraudes. Son la corriente del mundo que ofrece hacer dinero de una forma fácil, pero que te condena delante de Dios. Ahora, esa es otra batalla que hay que librar. Y está la batalla en contra de ti, que son Satanás y sus demonios, que lo que quieren hacer expresamente es robar, matar y destruir. Quieren robar tu vida laboral, matar tu vida laboral, destruir tu vida laboral. Porque mucho de lo que tú realizas es dentro del trabajo. Entonces, uno de los lugares que más va a atacar Satanás, aparte del matrimonio, curiosamente, o la familia, va a ser tu trabajo. Y eso es bien importante que lo conozcas, porque es tu enemigo y es un enemigo que tendrás por siempre en esta tierra. Ahora, ya viendo esto, quiero darte una esperanza. Si bajo el sol estás insatisfecho, tienes que enfocarte en lo que está arriba del sol o más allá del sol. Por eso Pablo dijo, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, hay una esperanza para que haya satisfacción en ti cuando te enfocas en lo que hay arriba del sol. Mira lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. En otras palabras, reconócelo en todas las áreas de tu vida, incluyendo tu vida laboral, y Él enderezará tus sendas. Si en este momento tu senda es de frustración, si en este momento tu senda es de insatisfacción, vuélvete a Cristo y deja que Él enderece tu camino, que Él enderece tu senda, que Él ordene tus pasos. Él es capaz de hacerlo. Si tan solo le das también a Él acceso a tu vida laboral. Si tan solo le dices a Dios, esto es a lo que yo me dedico, úsame, Señor, para hacer lo mejor, para que yo pueda dar mi mayor esfuerzo. Ahora, ese es el primer grupo, el que vimos, los que están insatisfechos con su trabajo. Ahora vamos a ver al segundo grupo. Son todos aquellos que están satisfechos con su trabajo. Si tú estás satisfecho, tú eres parte de este segundo grupo. Si tú estás feliz con lo que haces, si estás realizado con tu trabajo, si te gusta desempeñar lo que haces, pues estás dentro de este grupo. Y te digo, considérate afortunado porque no hay nada mejor que hacer lo que te gusta en la vida. Es decir, qué lindo poder ser remunerado por hacer lo que te apasiona. Ahora, Eclesiastés 2:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahora, hagamos una pausa aquí. Dice Salomón que no hay nada mejor que el hombre y la mujer se alegren en su trabajo. Pero también dice, he visto que esto es de la mano de Dios. En otras palabras, no funciona la realización o la satisfacción en el trabajo si no estás de la mano de Dios. ¿Cuál es el secreto en el matrimonio, por ejemplo, que vimos que fue algo que Dios estableció antes del pecado? Que el matrimonio sea de tres. El hombre, la mujer y por sobre todo, Dios. Un matrimonio sin Dios no tiene esperanza, no funcionará jamás. Una vida laboral sin Dios tampoco funcionará, traerá solamente frustración. Mira Eclesiastés 5:19, dice, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. Es decir, si yo disfruto de mi trabajo, eso es un regalo de Dios. Solamente Dios nos puede hacer disfrutar de nuestro trabajo. Solamente Dios. Entonces, estamos hablando de nuevos comienzos.
Es el momento de revisarnos y de tomarnos de la mano de Dios y de recibir el regalo de Dios, que es la satisfacción por lo que Dios nos permite realizar en cuanto a nuestro trabajo. Ahora que hemos visto esto, quiero darte 4 consejos brevemente. 4 consejos que si los aplicas, te aseguro que en una semana vas a ver resultados. Tan solo una semana va a ser suficiente para que veas grandes resultados si aplicas lo que a continuación vamos a estudiar de la palabra de Dios. El punto número 1, aprende a contentarte con lo que Dios te ha dado. Por favor, anota la palabra contentarte en el espacio en blanco. Aprende a contentarte con lo que Dios te ha dado. Y quiero que noten que no estoy diciendo aprende a conformarte, sino que estoy diciendo aprende a contentarte. Conformismo es sinónimo de mediocridad. Y me interesa que todos, en alguna medida, podamos estar contentos y disconformes a la vez. En este sentido, queremos seguir superándonos, queremos tener nuevas metas, queremos lograr nuevas cosas que Dios pone delante de nosotros. Es decir, no me voy a conformar a lo que ahora soy, a lo que ahora tengo y a lo que ahora hago, sino que voy a seguir trabajando. Como dijo Pablo, olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo hacia la meta. Es decir, tengo una meta por delante, no me voy a quedar estancado donde estoy. Es importante que no confundamos contentarnos con conformarnos. Ahora, la Biblia habla de un gozo cumplido, un gozo servido, es decir, un gozo que ya está listo, que está presto y que no depende de nada más que de Dios. Ahora, si el gozo del Señor es nuestra fuerza y dice que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna, yo puedo entender que Dios también da gozo al que no tiene gozo. ¿Me estoy explicando? Si tú estás descontento y no tienes nada de contentamiento, Dios es capaz de hacer que aprendas a contentarte con tu situación actual. En otras palabras, que aprendas a ser feliz, no importando la situación o la circunstancia en la que actualmente estés. Que puedas ser completamente feliz en Dios, no dependiendo de nada más que de Él. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 11, 12, escribió: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En resumidas cuentas, lo que Pablo está diciendo es: siempre estoy contento. Siempre estoy contento. En la abundancia, en la escasez, estoy contento. Siempre estoy contento. Mi contentamiento no depende de lo que me rodea, sino depende de mi Dios, de lo que Dios pone en mí. Y hablando del contentamiento, muchos sufren el presente porque piensan que sus mejores días quedaron atrás. Y entra esa melancolía. Ay, me acuerdo cuando yo tenía tal trabajo, me acuerdo cuando viví esta etapa de mi vida, esta época de mi vida, y sufren el presente por la melancolía del pasado. Otros están en el grupo donde piensan que lo mejor no está en el presente, sino que lo mejor va a suceder en el futuro, y entonces sufren el presente y no disfrutan el presente porque piensan que solamente en el futuro van a ser felices, solamente en el futuro se van a contentar cuando alcance tal cosa, cuando logre tal cosa. Ahora, hay algo bien importante. Dios le dijo a Moisés cuando se presentó: yo soy el que soy, en tiempo presente.
No le dijo yo era el que era, no le dijo yo seré el que seré, le dijo yo soy el que soy. Es decir, yo actúo siempre en tu presente, constantemente por toda la eternidad. Lo que tú tienes en este momento es el presente. Y lo que Dios quiere que disfrutes completamente es el presente. Dios no quiere que vivas en la memoria de victorias pasadas, ni de esperanza de futuras victorias, sino que en la victoria presente que Él te entrega. Y ese es el contentamiento. Se los voy a poner en una simple ilustración. Cuando somos padres y nace nuestro bebé, decimos, ay, no hallo las horas de que gatee. Y empieza a gatear el bebé, ay, no hallo las horas de que camine. Y empieza a caminar el bebé y decimos, ay, no hallo las horas de que hable. Y empieza a decir papá, mamá y estamos felices. En eso decimos, no hallo las horas de que entre a la escuela. Y lo vemos crecer. Y en eso decimos, no hallo las horas de que entre a la universidad. Después, no hallo las horas de que se case y que me dé nietos. Y cuando ya están grandes, decimos, ay, cómo quisiera volverte a tener en mis brazos como cuando eras bebito. ¿Verdad? Entonces no disfrutamos ninguna etapa presente y nos vamos saltando las cosas. Y Dios quiere que nos contentemos con nuestra situación actual exactamente como estás. Así Dios quiere que seas feliz. Y Dios quiere que aprendamos a ser felices. Mira las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 6, 8. Pero la piedad es una gran ganancia. Es decir, la generosidad, el ayudar a otros es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es decir, nacimos sin traer nada al mundo y moriremos sin llevarnos nada de este mundo. Versículo 8. Entonces Pablo llega a una conclusión. Así que si tenemos sustento y abrigo, es decir, si tenemos esas dos cosas, comida y ropa, en otras palabras, dice Pablo en voz alta, contentémonos con eso. Aprendamos a estar contentos incluso con las cosas más básicas. Aprendamos a estar contentos, contentémonos. Y si estás atravesando una prueba, una dificultad, un momento difícil, te digo, puedes estar contento porque Dios va a sacar algo bueno de eso también. Romanos 8:28 es una verdad y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El punto número 2 es, considera tu vocación también como la provisión para que puedas ejercer tu ministerio. Por favor, anota la palabra provisión en el espacio en blanco. Considera a tu vocación también como la provisión para que puedas ejercer tu ministerio. Y quiero explicarme bien en este punto. Todos tenemos un trabajo. Y si tú tienes un trabajo que pudiera considerarse de índole secular, déjame decirte que esa es la forma en la que Dios te da la provisión para que puedas realizar tu ministerio. Y quiero darte una noticia, tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado de Dios. Esto no es exclusivo de pastores, no es exclusivo de ancianos, no es exclusivo de líderes de la iglesia, no es exclusivo de nadie. Dios nos ha hecho a todos sacerdotes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos que Dios es capaz de sacar a los perdidos de las tinieblas para llevarlos a su luz admirable. Es decir, somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Todos tenemos la capacidad de hablar de Cristo, de orar por los enfermos, de interceder, de echar fuera demonios, todos absolutamente. Nadie está limitado para esto. Si Jesús está en tu corazón, el poder de Jesús está en ti. Y esa es la verdad. Entonces, recuérdate, Dios me da un trabajo secular para obtener la provisión, para entonces ejercer mi llamado, mi ministerio. Y quiero decirte que no eres el único, que el apóstol Pablo estuvo en tu misma situación, en tu misma condición. El apóstol Pablo no estuvo en el ministerio a tiempo completo, aunque fue uno de los héroes más productivos de nuestra fe. Él no estuvo en el ministerio a tiempo completo. Y sé que es sorpresa para muchos. Sin embargo, Pablo escribió
2/3 partes del Nuevo Testamento, o 2/3 del Nuevo Testamento. Plantó iglesias prácticamente en todo el mundo conocido en su época. Le predicó a los gentiles, a los judíos y a los griegos. Y sin embargo, él no estuvo en el ministerio a tiempo completo. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Pablo tenía una profesión, una vocación. Él era fabricante de carpas de campaña. Mira lo que dice Hechos 18, 1-4. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Aquí están los dos personajes, Aquila y Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir, pero no solamente a vivir, sino también a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas de campaña, al igual que ¿quién? Que él, es decir, al igual que Pablo. Pablo trabajaba con ellos. Ahora, Pablo, dentro de sus días de trabajo, o después de sus días de trabajo, obtenía un día de descanso. Y veamos lo que pasa en el versículo 4. Cada día de descanso, es decir, cuando Pablo no estaba haciendo carpas, en cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Es decir, Pablo pasaba toda la semana trabajando, haciendo carpas, y en su día libre iba a evangelizar, a predicar a Cristo. Esa puede ser también tu situación, tu condición. ¿Tienes un trabajo que Dios te ha permitido realizar? Esa es la provisión para que en tus tiempos libres, para que en los momentos que Dios te permita, realices el ministerio que Dios te ha encomendado y puedas evangelizar, puedas predicar a Jesús de Nazaret. El punto número 3, sé fiel en las cosas pequeñas. Por favor, anota la palabra fiel en el espacio en blanco. Sé fiel en las cosas pequeñas. Vamos a leer las palabras de Jesús en Lucas 16, versículos 10-12. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son confiables o si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y aquí quiero hablar un poco de la ley del mínimo esfuerzo. Estamos invadidos de esta ley. Obtener lo más por hacerlo menos. Trabajar prácticamente solo en aquellas cosas que se ven para poder recibir lo que queremos cobrar. Trabajar al ojo del jefe cuando el jefe me ve y le entrego estos resultados, aunque sé que no hice lo mejor que podía hacer. Cuando Jesús se está refiriendo a ser fiel en lo poco, se está incluso enfatizando el hecho de que nosotros trabajemos en aquellas cosas que nadie más va a ver que realizamos. En esas cosas que no van a llevar aplausos, pero que Dios sí observa. Esas cosas que pueden parecer pocas, pero que son importantes delante de los ojos de Dios. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pone sobre mucho. Eso es lo que Dios promete. De hecho, Jesús habló de la parábola de los talentos. Y les recuerdo que el talento o un talento es una moneda de aquel entonces. Jesús habló de esta parábola donde un hombre llamó a 3 de sus siervos y les dio diferentes talentos a cada uno. Al primero le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. Y todos sabemos la historia. El que recibió 5 talentos trabajó fuertemente y produjo el 100%, y cuando al paso del tiempo su señor regresa, le devuelve en lugar de 5, 10. Y luego viene el que había recibido 2 y trabaja también el 100% y le devuelve a su señor 4. Y el que había recibido 1 lo enterró por miedo.
y no produjo nada, no se esforzó, no trabajó por temor, el mínimo esfuerzo. Y su señor se enojó con él, y su señor le quitó el talento. Y su señor lo reprendió e incluso lo echó. Ahora, los dos siervos que produjeron el 100% recibieron las mismas palabras de su señor. Cuando les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una promesa grande aquí de Dios. Si trabajas bien en lo poco, en lo pequeño, yo te voy a poner sobre mucho. Pero no solamente te pondré sobre mucho, sino que te daré mi gozo para que estés realizado y feliz. Empieza por lo más pequeño. Empieza a ser fiel en lo poco y verás los grandes resultados que Dios permitirá que veas en tu vida. El punto número 4 es honra al Señor en todo lo que haces. Por favor, anota la palabra todo. Honra al Señor en todo lo que haces. Estamos hablando de nuevos comienzos. ¿Y qué te parecería si mañana que llegues al trabajo, en lugar de tener un jefe imperfecto, te encontraras con un jefe perfecto llamado Jesús? Amén. Pues te cuento que la Biblia dice que tu verdadero jefe es Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 6:7. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Tú trabajas para Dios. Aun cuando tu trabajo pueda denominarse como secular, tú estás trabajando para Dios. Tú lo haces para Dios. Aun cuando aparentemente lo haces para una compañía, para una empresa, para un negocio, para un jefe, lo estás haciendo para Dios. Es lo que Dios dice. Principalmente lo haces por mí. Así es como Dios lo ve. Y lo importante para nosotros no es cómo el mundo ve las cosas, ni cómo los ojos naturales ven las cosas, sino cómo Dios ve las cosas. Y si Dios dice que Él es quien recibe el beneficio, el gozo, la realización de nuestro trabajo, es Él. Es Él nuestro jefe. A Él honramos con nuestro trabajo, a Él le servimos, para Él trabajamos, realizando lo que Él nos permite hacer. Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor, está claro. Ustedes cuando trabajan le sirven a Dios. Ustedes cuando trabajan le sirven a Dios. Por eso podemos ser fieles en lo poco, porque tenemos un jefe que no solamente ve lo que hacemos, sino que conoce las profundidades de nuestro corazón y conoce todos nuestros pensamientos y sabe lo que vamos a decir aún antes de que las palabras lleguen a nuestra boca. Es decir, nuestro jefe conoce absolutamente todo de nosotros. Y es a Él a quien le servimos. Es para Él que nosotros trabajamos. Ahora, si trabajamos para Dios, si lo hacemos para Él, déjame decirte que todo lo que realizamos para Dios se convierte en un acto de adoración. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todo lo que yo hago para Dios es un acto de adoración. Adorar es responder con todo lo que soy, a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios dice y a todo lo que Dios hace. Con todo lo que hago, adoro a Dios. Ahora, Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, le dijo a sus siervos, voy a subir al monte a adorar. Sacrificar a Isaac para Dios era un acto de adoración porque se estaba haciendo para Él. Cuando tú trabajas, estás adorando a Dios. Entonces llegamos a una conclusión. Trabajar es un acto de adoración a Dios. Y un día,
Un día tú y yo estaremos delante de Dios. Hebreos dice que es necesario que todos muramos y después de esto el juicio. Un día estaremos rindiendo cuentas delante de Dios. Y van a haber dos preguntas principales que Dios te va a hacer a ti y que Dios me va a hacer a mí. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y de hecho, de esta pregunta va a depender que entres al cielo o no. Cuando Jesús te pregunte, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo que murió en la cruz por ti? Espero que tu respuesta sea, yo en la tierra decidí creer con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo, que murió por mis pecados, que derramó su sangre para limpiarme y que me ha salvado y dado la vida eterna. Si tú contestas bien esta pregunta, automáticamente entras al cielo. Si la contestas mal, te vas directamente al infierno y no tienes derecho a la segunda pregunta. Porque la segunda pregunta tiene que ver no con dejarte entrar al cielo, sino con definir cómo va a ser el cielo para ti. Es decir, si crees en Jesús, eres salvo, entras al cielo. Pero de la segunda pregunta define cómo va a ser el cielo para ti. Y esa pregunta es, ¿qué hiciste con todo lo que yo te confié en la tierra? ¿El trabajo que yo te di? ¿La familia que yo te di? ¿La esposa que yo te di? ¿Los talentos que te entregué? ¿Los recursos que te di? ¿La inteligencia? ¿Qué hiciste con todo eso? Y dependiendo de tu respuesta, recibirás una mansión, una morada que Él ha preparado para ti y una corona. Déjame decirte, aunque tu trabajo en la tierra parezca temporal, está definiendo cómo será tu eternidad. Quisiera pedirte que por favor te pongas de pie un momento. Y vamos a orar. Quiero recordarte los puntos del sermón. Aprende a contentarte con lo que Dios te ha dado. Considera a tu vocación también como la provisión para que puedas ejercer tu ministerio. Sé fiel en las cosas pequeñas y honra al Señor en todo lo que haces. Cierra tus ojos un momento, por favor. Señor, te damos gracias por habernos hablado en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sé, Señor, que muchos están insatisfechos con su trabajo. Tienen una batalla contra su carne, una batalla contra el mundo, una batalla contra Satanás y sus demonios. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en lo que está arriba del sol. Arriba del sol. Arriba del sol está Dios y por lo tanto confiaré en Él. Confiaré en Él y no me apoyaré en mi propia prudencia. Reconoceré a Cristo en todos mis caminos y Él enderezará mis veredas. Te entrego mi vida laboral. Te abro por completo mi vida laboral, Dios. Perdóname si te fallé en mi trabajo. Perdóname si no hice mi mayor esfuerzo. Perdóname si fui mediocre, si no me esmeré y no me esforcé como debía. Ahora entiendo que trabajo para ti, que tú eres mi verdadero jefe y que es a ti a quien yo estoy honrando en mis labores cotidianas. Señor, te pido con todo mi corazón que ninguno olvide que tiene un ministerio,
que tiene un llamado de Dios, que todos puedan recordarlo, que no importando cuál sea su trabajo, tienen un llamado y un ministerio, y que así como Pablo tejió carpas y en su día libre predicó acerca de ti, ellos pueden hacer lo mismo. Señor, te pido que nunca callen. No se puede callar lo que hemos visto y oído. Señor, queremos hablar de ti. Y yo te doy gracias por esta congregación preciosa y cada uno de los miembros, Señor, que tú tienes en esta iglesia conforme a tu propósito perfecto. Y te pido, Señor, que podamos ser fieles en lo poco. Que podamos ser fieles en lo poco. Para honrarte a ti. Tú que conoces lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Tú que conoces todos nuestros actos. Que podamos honrarte a ti siendo fieles en lo poco y recibir la promesa de ser puestos sobre muchos, Señor. Y no solamente ser puestos sobre muchos, sino de recibir el gozo de nuestro Señor. Entrar en el gozo de nuestro Señor. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo superior a circunstancias, esa felicidad que tanto anhelamos recibir, que solo proviene de Dios. Y Señor, queremos honrarte a ti, honrarte solamente a ti. Señor, perdóname si creí que trabajaba para mi jefe. Ahora yo reconozco que trabajo para ti, Señor, y que por lo tanto debo de honrar a mi jefe, porque es para ti, para tu gloria. Y Señor, cuando llegue aquel día en que tú me hagas 2 preguntas, pueda responderte: lo que hice con tu hijo fue creer con todo mi corazón en él, y lo que hice con lo que me diste fue esforzarme con todas mis fuerzas para honrarte a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Y hoy quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, tú que sabes que has estado lejos de Dios. Tú que te has puesto a pensar, si Dios te preguntara en el día del juicio, ¿qué hiciste con mi hijo?, no tendrías que responder. Déjame decirte que hoy es el día de salvación para ti. Hoy tú puedes creer en Jesús y venir a sus pies. Te invito a que entregues tu vida a Cristo. Más allá de la religiosidad, más allá de la tradición, te invito a que tengas una relación personal con Jesús. Y voy a dirigirte a ti, voy a guiarte a ti en una oración que se llama la oración de fe. Romanos 10:10 dice que con la boca confesamos y con el corazón creemos. Y es importante que esta oración la hagas tanto con tus labios como con tu corazón. Y yo te voy a dirigir, repite conmigo, dile: Señor Jesús. Vamos, hazlo, dile: Señor Jesús, te necesito, ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, me entrego a ti por completo. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Si tú has hecho esta oración de fe por primera vez,